tenemos una pequeña presentación al inicio de nuestra colega Claudia Villarroel, que nos va a mostrar nuevos productos que va a empezar a presentar la Dirección Meteorológica de Chile con respecto al monitoreo de las sequías. Así que es un tema súper relevante y súper relacionado con nuestra presentación mensual. Así que la idea es que Claudia nos cuenta lo que traen estos nuevos productos y un montón de novedades. Y si es que hay preguntas, las vamos dejando inmediatamente en el chat y las vamos a hacer a Claudia cuando ella termine su presentación de más o menos unos 10 minutos. Y luego de eso hacemos nuestra presentación habitual. Así que como siempre, les recordamos por favor mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para mejorar nomás la conexión y eso. Así que los dejo con Claudia. Yo voy a dejar de compartir y toma el micrófono en la pantalla nuestra colega Claudia Villarroel de la Oficina de Cambio Climático. Gracias, Diego, por la introducción. Muy buenos días a todos los presentes. Voy a compartir. Voy a compartir, pero no sé dónde la metí. Ahí se ve Claudia, perfecto. Se Ya, ve súper bien, Claudia. Sí. listo, es que esto lo quiero sacar. Ya. Bueno, gusto saludarlo y me aprovecho este tiempo, ya sabemos que esta reunión tiene harta audiencia, así que para mostrarles los nuevos productos que fueron generados a partir de este proyecto Euroclima Plus, nosotros lo resumimos porque el título está ahí, que es bastante largo, pero lo resumimos como sequía e inundaciones. Uno de las componentes de este proyecto está enmarcado en 3 componentes, pero una de las componentes es justamente hacer un monitor de sequías de Chile que sea operativo, mensual, que esté siempre disponible y con datos actualizados. Y también entonces les vamos a mostrar el nuevo boletín de sequía, que es una mejora con los nuevos productos entonces que ya les voy a mencionar. Bueno, me faltó contarles que en este proyecto Euroclima son 6 países los que hicieron su monitor de sequías. Felizmente nosotros ya estuvimos justo a tiempo para poder mostrarlo y ya tenemos varios productos que los van a ir, tenemos varios productos que están actualmente y que también se están desarrollando y muy pronto los van a poder observar. Les cuento brevemente de qué se trata este monitor de sequía. Primero, el proyecto donó un servidor que está dedicado especialmente a la plataforma Caster, que es la plataforma interna de nuestro servicio, donde se calculan y se hacen todos los procesos para el cálculo de estos mapas de sequía. Entonces, primero se llama a estaciones operativas. En este momento son 36, pero hay que considerar que siempre se va a ir actualizando esto. Entonces, en un futuro, obviamente, van a ser muchas más estaciones. También hay que considerar que estas estaciones tienen que tener una larga data para poder calcular los índices, ¿ya? Porque son estandarizados, entonces tienen que tener una climatología más o menos importante. También se bajan los datos globales de satélites y modelados de otras 209 estaciones. Tratamos de abarcar todas las comunas de Chile con estos datos, pero después finalmente al hacer la integración van a estar todas las comunas de Chile representadas con un valor de la sequía. Bueno, como observamos dentro de todo este proceso, a lo mejor ustedes lo van a ver un poco corto, pero requirió mucho, mucho trabajo de parte del CIFEN y también de un consultor que es del CR2 que nos ayudó a hacer estos productos, que se llama Camilo Menares. Bueno, también en la oficina de Banco del Datos de acá, con Luis Lascano y Jorge Castillo, también nos ayudaron a poder adquirir toda esta información y hacer todos estos procesos. Entonces, ¿qué se observó? Que los datos satelitales, sobre todo en la zona norte y la zona austral, tienen un sesgo bastante importante, y en la región norte
siempre da precipitación donde no la hay. Entonces, eso recurría en errores bastante importantes. Y por lo tanto, se procede a corregir los sesgos con las estaciones vecinas. Luego de esta corrección, se calculan los índices estandarizados, que son los índices de precipitación, que era el que nosotros teníamos como monitoreo y el que ocupa en realidad la mayoría de los países, el índice de precipitación estandarizada, el SPI. También calculamos el índice de temperatura, el de humedad de suelo, el NDVI y el de evapotranspiración, que es el SPEI. Con todos estos índices, aquí están las fuentes de datos para que ustedes las puedan revisar. Con todos estos datos, al día 7, 8, por ejemplo, ahora ya se está calculando el mapa del mes de octubre. Lo que se hace es calcular en escalas, en lapsos hacia atrás, de 1, 3, 6, 9 hasta 48 meses. Y luego de eso se hace el cálculo del índice ponderado. ¿Cómo se adquirieron los pesos de estos índices? Fue con un análisis de componentes principales, que igual está en revisión todavía, que ya con el próximo proyecto vamos a poder afinarlo un poco más, pero se hizo un análisis de componentes principales para determinar los pesos de estas variables. Y luego entonces se calculan los mapas de sequía. Aquí les muestro cómo quedó el mapa de sequía. Este mapa de sequía de índices combinados, donde el mayor peso siempre, sobre todo para la zona central, es la precipitación, que también juega un rol importante en el índice de evapotranspiración. Está en categorías. Estas categorías son las utilizadas por el monitor de sequías de México, Estados Unidos, Canadá, y también los países de África, y el que actualmente está recomendado por la OMM. Por lo tanto, tiene los mismos colores y las mismas escalas de categorías. Bueno, aquí hay una descripción de los impactos posibles. Recuerden que la sequía también es bastante regional, por lo tanto, los impactos van a ser distintos para cada zona de nuestro país. Este es el mapa de septiembre, ya que se está actualizando ahora el próximo mapa, y pueden ver que septiembre todavía está con colores en amarillo, que es anormalmente seco. En esta categoría no es una sequía propiamente tal, sino que es una condición, ya sea para entrar en sequía o para salir de sequía. Es un indicador. Entonces, eso es lo que más o menos representa casi todo el mapa, pero hay zonas de color anaranjado, que sería en la categoría de 1, sequía moderada, donde acá se pueden ver algunos impactos, algunos pastizales cultivos han sido dañados, se requieren restricciones voluntarias del uso de agua. Bueno, estos son algunos impactos posibles. Y las zonas más afectadas en estos momentos, por lo menos en el mes de septiembre, fue la región del Biobío, Araucanía, y la costa de la región de los ríos y los lagos, y también la región de Magallanes. Bueno, así entonces se calculan todos estos mapas de sequía en los lapsos para atrás, porque hay que recordar que la sequía es un efecto acumulado, por lo tanto tiene una persistencia que es bastante importante de observar, y no solamente el mes. Y aquí vamos a pasar, voy a pasar ahora a la página web para que ustedes puedan encontrar los productos y de qué se tratan este monitor de sequía. Aquí. Bueno, acá en la página de la DMC, ustedes en la barra esta ponen climatología, y aquí está el monitor de sequía. Ustedes ingresan, se van a encontrar con esta primera vista, donde está el monitor de sequía y una breve explicación. Esto está en desarrollo, y aquí hay una primera vista de lo que ustedes van a observar cuando entren acá. Entonces ponen el año 2022, los cálculos para atrás del índice combinado se están también realizando, ya, pero hasta el momento está actualizado solamente el 2022. Ponemos el mes, septiembre, porque el de octubre aún no está, y ponen generar informe. Entonces aquí ustedes pueden ver el mapa del mes de septiembre, el mapa actualizado,
Y también algo que es bastante novedoso, a lo mejor no novedoso en cuanto al producto, porque sí se calcula solamente que lo novedoso de esto es que va a estar siempre disponible mes a mes. Es el porcentaje regional de afectación por alguna categoría de la sequía. Entonces acá están las regiones, Arica, Tarapacá, Antofagasta, hasta la región de Magallanes, y también están por categoría. Está el porcentaje de área afectada. Entonces, por ejemplo, nos vamos en este mes, que fue la Araucanía la región más afectada por la sequía, donde hay 3 categorías. Entonces, ustedes pueden pasar el cursor en las barras y le va indicando el porcentaje de área afectada. Por ejemplo, acá la categoría de 0 tiene casi un 42% de afectación de la sequía, la categoría moderada en un 50% y la categoría severa un 4%, ¿ya? Ese puede ser un indicador de que estemos entrando en sequía, ya que los meses de invierno no fueron tan secos, fueron secos, pero no tanto, gracias al mes de julio. Bueno, ahí seguramente Diego les va a mostrar. Eh, por eso estamos en un periodo de que estamos entrando probablemente en sequía. También podrán ver la persistencia de la sequía. Todos estos mapas son descargables. Ustedes cliquean, por ejemplo, los últimos 3 meses. Aquí está el mapa y se puede descargar la imagen. Y también acá está el nuevo boletín de sequía. Se me olvidó mencionarles que esta es la primera pantalla, pero muy, muy pronto vamos a tener este otro producto, que ya se los voy a explicar porque para aprovechar la oportunidad, de otro producto que está, si me permiten, acá, que está no sé cómo se dice, en proceso de subirlo. Bueno, tiene algunos detalles, pero que ya la oficina de Luis Lascano ya lo está corrigiendo, donde es la serie de tiempo del porcentaje de afectación de la sequía. Bueno, esta serie de tiempo no va a ser tan larga porque el monitor empezó el año pasado recién a funcionar en marcha blanca, y ya estos últimos meses ya estamos con los valores ya y los productos definitivos. Entonces acá ustedes pueden ver los últimos valores y para que ustedes se hagan una idea de en qué momento estamos de la sequía y cómo fue las categorías de la sequía hacia atrás. Entonces uno puede identificar si acaso está entrando en una sequía o saliendo de una sequía. Y también están las categorías de la sequía. Y aquí están todos los valores que van a ser descargables también por mes, hasta septiembre, por ejemplo, y ustedes pueden acá observar los porcentajes de sequía. Ya les voy a comentar acerca de estos porcentajes, cómo se van a interpretar. Bueno, ese producto ya pronto va a estar disponible. Y para continuar, entonces, les voy a mostrar aquí mejor en el PowerPoint. También tenemos el boletín de sequía, que es el boletín. ¿Sí? Sí. Dígame. No hay problema. Chau, chau. Hay un micrófono abierto. Sí, sigue nomás, Claudio. Sí, están todos los boletines pasados y los actuales. Y bueno, este es el nuevo boletín, donde va a haber una condición actual, el monitoreo del mes y la persistencia de la sequía. Toda esta parte del boletín antiguo se mantiene porque entendemos que los usuarios están acostumbrados a utilizar el índice estandarizado de precipitación y además que es una fuente importante de saber cómo va la condición de precipitación en el país. Así es que todo esto se mantiene. Este es el mapa de la cantidad de precipitación que hubo durante el mes con todas las estaciones y su escala en milímetros. Y también indica la tendencia la anomalía el déficit de precipitación, o el déficit o superávit, con los triangulitos hacia abajo y hacia arriba en superávit. De aquí abajo está el índice estandarizado de precipitación, entonces también con todos los lapsos disponibles hacia atrás. Aquí está. Si ustedes se fijan, el índice
da mucho más marcado en estas zonas porque involucra solamente la variable precipitación. En cambio, cuando ingresamos, por ejemplo, la variable temperatura, este año fue un tanto frío, entonces esta sequía no se ve tan afectada y baja un poquito el índice. Sin embargo, siempre hay que considerar que la precipitación es la que juega un rol más importante dentro de la sequía. También en esta parte entonces tiene el monitor de sequía con una descripción. Está el porcentaje de área afectada por la sequía a nivel nacional, con sus categorías. Y aquí me voy a detener un poquito para explicarles de cómo se puede interpretar esta serie de tiempo que la habíamos visto anteriormente. Entonces, en categorías acumuladas, ¿qué significa? Que, por ejemplo, en el mes de septiembre, un 38% del área afectada nacional estuvo afectada por algún grado de sequía, que es de la D0 a la D4. De ese 38%, un 35, un 36 es anormalmente seco. Un 2,3 es sequía moderada y un 0,2 sequía severa. De esa forma se puede interpretar entonces la sequía. Este es el porcentaje acumulado, ¿ya? Y acá están las categorías segregadas. De esa forma se interpreta y eso también va a estar mes a mes disponible en el boletín de sequía y también pronto en la página web. También entonces está por regiones, que es el gráfico que le había mostrado anteriormente. Y la persistencia de la sequía con el monitor. Acá, si ustedes se fijan y nos concentramos en una sola región, bueno, está un poco pequeño, pero podemos ver cómo el efecto acumulativo de la sequía se hace mucho más importante ya a los 4 años, donde la zona central, el sur de la región de Coquimbo hasta el Maule, son las zonas más afectadas hasta el momento. Sin embargo, a los últimos 2 años, la región de la Araucanía hasta la región de Aysén han sufrido alto porcentaje de déficit de precipitación, sobre todo en esta zona, en los últimos 2 años. Bueno, eso era lo que les quería comentar. No sé si tienen sugerencias, preguntas, y bueno, ahí están los correos para que ustedes puedan consultar también. Junto con Elizabeth Lobo de la Oficina de Servicios Climáticos les vamos a hacer, les vamos a responder sus dudas. Ustedes ya nos conocen. Voy a dejar de compartir para ver si acaso hay alguna pregunta. Muchas Gracias, gracias, Claudia. Claudia. Sí, Dale, digo, yo vi pasar una pregunta un de par de Lili. preguntas de Lili. Sí, si los análisis considerarán normales, entre comillas, o valores de referencia más breves, por ejemplo, de 10 años, 20 años en la serie. Actualmente se considera el periodo del 91 al 2021. Ya. Ya, mira, y la Y otra pregunta que sí, tenemos es de la Lili y dice si el índice combinado considera información hidrológica también de la DGA, por ejemplo. Bueno, no, pero resulta que este proyecto se va a seguir desarrollando con el proyecto en Andes. Entonces, tenemos consideradas varias cosas que hay que agregar y también mejorar. Y una de ellas es la integración de otras estaciones. Las de agro no tenemos problemas, pero sí con la dirección de aguas tenemos que ahí afinar algunos detalles. También contarles que se me olvidó algo súper importante, que dentro de nuestra plataforma interna para el cálculo de sequía, y que pronto también va a estar en la página web, es que estos índices van a estar calculados por cuenca. Están calculados también a tercer nivel jerárquico, es decir, están calculados por región nacional, región, provincia y comuna, y cuencas hidrográficas. Toda esta información va a estar disponible, yo creo que dentro de 2 semanas, sobre todo para las personas que están acá de la dirección de agua. Por lo tanto, cada valor del índice y cada porcentaje de sequía va a poder ser visto incluso en cuencas. Ahora, en cuanto a la información, sí, por el momento tenemos información satelital para poder mejorar la cobertura espacial de las estaciones, por eso ocupamos los dos, observado y
o sea, real y estación satelital. Pero sería súper bueno poder agregar todas las estaciones disponibles y que tengan por lo menos unos 20 años de datos, porque estamos considerando desde el 91, 30 años de datos. Así es. Perfecto, Claudia, muchas gracias. Bueno, con esto entonces De nada. terminamos con la parte del monitoreo de las sequías y quedan invitados para que revisen la página, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a lo que nos convoca, ¿cierto? Comenzaremos con la presentación de hoy, donde se mostrarán las condiciones climáticas que están afectando principalmente a nuestro país, el monitoreo del niño y la niña y el pronóstico subestacional para noviembre y estacional de noviembre, diciembre y enero ya 2023. Así que ya sin más preámbulos, dejamos con ustedes a Diego Campos, meteorólogo de la Oficina de Servicios Climáticos de la Dirección Meteorológica de Chile. Dale, Diego. Gracias, Alicia. Y gracias a la Claudia igual. O sea, súper, se nos hace corto el tiempo para mostrar todas las cosas, pero la idea era que vieran un poco de lo que es y lo que puede ser el monitor de sequía. Y como dejó ahí los correos, pueden hacerle un montón de preguntas si quieren o revisar la página ustedes mismos. Yo les voy a mostrar, como es costumbre, mes a mes, el resumen climático de los últimos meses, en este caso el mes de octubre y del último trimestre, para luego pasar a mostrarles el pronóstico del trimestre noviembre, diciembre, enero y del mes de noviembre también. En pantalla les muestro en primer lugar lo que fueron las temperaturas del mes de octubre en valores físicos, o sea, los valores de temperatura. Entonces vemos valores altos en el norte, la zona centro tuvo promedio de temperatura máxima del orden de los 25, de entre 22 y 25 grados. Ya vamos a ver si esto significa anomalías positivas o negativas, ¿cierto? Y en cuanto a la temperatura mínima, valores entre 5 y 7,5 grados en general en toda la zona central. Esto en términos de temperatura mínima se traduce en anomalías negativas en general de la temperatura mínima. No en todas las estaciones, pero en general en casi todas las estaciones. La excepción es Concepción, por ejemplo, que tuvo casi 1 grado o un poco más de 1 grado, y Copiapó casi 1 grado por encima de lo normal, y también lo que está pasando en la Patagonia, que ya vamos a ver que no es solo la temperatura mínima la que está por encima de los promedios, pero en general la temperatura mínima estuvo ligeramente por debajo de la climatología del mes de octubre, y si vemos este mapa de calor de los últimos meses, vemos que también es una condición que se venía repitiendo en general desde principios de este año. ¿Sí? Sobre todo en la zona sur, que el año pasado dominaron las anomalías positivas de temperatura mínima, este año siguen dominando las anomalías negativas. Eso está asociado también a episodios de extremo frío, ¿sí? O temperaturas por debajo del percentil 10 de la temperatura. Fíjense cómo hay pulsos de eventos fríos. En este caso tenemos uno a mediados de los 21, 22 de octubre y otro hacia fines del mes de octubre en algunas estaciones, principalmente en el sur del país. Con respecto a la temperatura máxima, hay un pequeño cambio en el patrón que se había observado en los últimos meses, y tuvimos un octubre en que dominaron desde el centro hacia el sur del país anomalías positivas de la temperatura máxima, en algunos casos bastante fuertes, como los 2,1 de Pudahuel o el 1,6 en Santiago Quinta Normal. La costa del norte se mantiene más fría de lo normal, y vamos a ver cómo esto está asociado a la presencia todavía de la Niña en la costa peruana y el norte de Chile. Así que en general, anomalías positivas de la temperatura máxima. Como les decía, la Patagonia se ha mantenido más cálida de lo normal prácticamente hace un tiempo más largo que este año. Si se fijan, esta figura parte, el mapa de calor parte a principios del 2021. Durante todo el 2021 en la zona de la Patagonia dominaron las anomalías cálidas. Este año tuvimos un par de meses en que hubo anomalías frías, pero en general siguen dominando las anomalías por encima del promedio. Y así que la Patagonia está más cálida en general, en tanto en la temperatura máxima como en la temperatura mínima. Pulsos cálidos ya empezamos a sentirlos. Los que vivimos en la zona central podrán estar de acuerdo de que ya sentimos
pulsos importantes de calor, sobre todo a principios de noviembre. Esta figura llega hasta el último día de octubre, así que empieza a aparecer esa ola de calor que tuvimos a principios de noviembre, pero habíamos tenido una, ojo, en el sur, sobre todo a mediados del mes de octubre, entre el 14 y el 18 más o menos, tuvimos un evento más bien cálido. Esta figura muestra esos días en que se superó el percentil 90 de la temperatura máxima. La evolución de las temperaturas ha sido bastante particular este año, sobre todo en la costa del norte. Estas figuras van a mostrar las anomalías de la temperatura diaria, la temperatura media diaria. Entonces vemos la evolución día a día de esta variable comparada con su climatología, que es la línea suave que va siguiendo este contorno muy suave de la evolución de la temperatura. Y vemos cómo en Iquique, por ejemplo, solo hemos tenido un par de pulsos cálidos y han sido muy pequeños, unos días bien puntuales, y en general prácticamente todo el año hemos tenido temperaturas medias por debajo del promedio. Muy parecido, pero quizás con más alternaciones cálidas, ha sido lo que ha pasado en La Serena. Si se fijan, la figura dominan en general estos pulsos fríos de temperatura media. Ya en Santiago vemos un cambio, aquí nos estamos yendo de norte a sur y en Santiago vemos que alternan aún más pulsos fríos, pulsos cálidos, pero el invierno tuvo algunos pulsos fríos bastante importantes, pero ya empiezan a aparecer anomalías cálidas y vemos que prácticamente todo el mes de octubre estuvo por encima del promedio de la temperatura media. Si nos vamos más hacia el sur, vemos esta alternancia y aquí solo quiero hacerles notar Punta Arenas, como en general es todo lo contrario a lo que ha pasado en la costa del norte, y que en general son los pulsos cálidos los que han dominado en la ciudad de Punta Arenas todo el año, y son algunos los eventos fríos que hemos sentido en esa estación. Así que la costa del norte, en general, todo el año más fría de lo normal, y el sector sur, el extremo sur, la Patagonia en general, más cálido de lo normal prácticamente todo el año. Con respecto a las precipitaciones, en el mes de octubre, escasez de precipitaciones en general, vemos como en la zona central prácticamente no hay valores de precipitación importantes. Sí, en este tramo entre Biobío y los lagos, parte de Aysén y de Nuevo Magallanes con poquitos valores acumulados de precipitación. Eso se traduce en anomalías bastante negativas en general. Vemos como todo el tramo de la zona central tuvo desde un 70 a un 100% de anomalía, es decir, no llovió prácticamente nada de lo que llueve generalmente en los meses de octubre. Y hacia el sur en general, anomalías negativas también de esta variable. Hay alguna excepción como la estación de Temuco, que quedó con un 7% de superávit, o Futaleufú con un 8%, pero en general dominan las anomalías negativas. Y ahora que ya tenemos el año muy avanzado, vemos que en la zona central fueron abril y julio los meses que aportaron prácticamente toda la precipitación. Y en la zona sur del país veníamos con esta influencia de la Niña del año pasado. Probablemente eso aportó buena parte de las precipitaciones en los meses estivales, pero ya después, de nuevo, han dominado en general más las anomalías negativas que las anomalías positivas. Entonces, una comparación nomás, para hacernos una idea de qué tan dramático pudo haber sido esto en el mes de octubre, vemos la estación de Chillán. Estos son todos los años, solo los meses de octubre, y estas líneas representan el rango de normalidad, y vemos cómo Chillán no solo quedó por debajo de la normalidad, sino que muy comparable con los peores julios en el registro, que no son pocos, pero estamos bastante por debajo, ¿sí? Y incluso durante este periodo de mega sequía habíamos tenido octubres más lluviosos que este. En contrapartida, Temuco queda sobre el promedio y dentro de este rango de normalidad, por un poquito decíamos por encima, ¿cierto? Lejos igual de los octubres más lluviosos que hemos tenido en el registro, incluso por debajo de algunos octubres dentro del periodo mega sequía, ¿sí? Así que tampoco fue extraordinariamente lluvioso. Si hacemos un resumen del trimestre ahora, agosto a octubre, vemos que en general anomalías frías de la temperatura mínima, dominando en general las anomalías frías también de la temperatura máxima, con excepción de Santiago y lo que está pasando en la Patagonia, como ya les comentaba, y anomalías negativas de precipitación, si es que tenemos que hacer un resumen del trimestre completo, ¿cierto?
¿Cómo vamos en comparación con el año pasado y otros años? A la izquierda son los acumulados hasta el 2 de noviembre o principios de noviembre, y en general vamos mejor que el año pasado, pero todavía por debajo de la climatología que vendría siendo las barras grises. Y sí, yo sé que muchos de ustedes han seguido esta reunión, como poco a poco estaciones como Temuco, Valdivia, Osorno, nos hemos ido alejando más de la climatología, más que acercándonos, siendo que en algún momento estuvimos por encima de la climatología, por ahí por abril o mayo, ¿cierto? ¿Cómo vamos en comparación con la normalidad hasta un 31 de octubre y comparado con otros años? Esto lo que muestran estos gráficos, que cada barra es la precipitación acumulada al 31 de octubre de cada año, y los colores representan si ese año terminó por encima del promedio o por debajo del promedio. Y vemos cómo en general los años que van por debajo del promedio a esta fecha terminan por debajo del promedio. La Serena tiene mucha variabilidad. Vamos de las pocas estaciones que va por encima del promedio climatológico a la fecha. Santiago estamos muy por debajo del promedio. Fíjense cómo todos los últimos años, de todo el periodo mega sequía al 31 de octubre, siempre fuimos por debajo del promedio, y todos esos años terminaron por debajo del promedio a final de año. Muy parecido a lo que pasa en Concepción, ¿sí? En que solo un año iba por encima del promedio al 31 de octubre, pero muy poco, y terminó seco igual. Así que estamos muy en la tónica de la mega sequía, ¿sí? Casi en los promedios de la mega sequía. Quizá Concepción está ligeramente por encima, pero igual estamos por debajo de la climatología. Si eso lo llevamos a porcentaje de anomalía, eso es lo que muestra este gráfico en el mapa, ¿cierto? Y estamos en la zona central bordeando los 40%, quizá un poquito más de déficit, mientras que en la zona sur es menos dramático el déficit, pero también sabemos que la zona sur es menos variable. Y, por ejemplo, el año 2021, solo con un 40% de déficit en Valdivia, fue el año más seco en el registro para Valdivia, mientras que en Santiago tuvimos déficit mucho más grande y no fue necesariamente el año más seco en el registro. Estos gráficos que muestran la precipitación acumulada mes a mes y la normalidad, ¿cierto? Mes a mes, los pusimos solo para dar una cuenta de lo anormal que ha sido el año dentro de esta normalidad. Vemos como el mes de julio fue el que se destacó fuertemente en cuanto a precipitaciones, y eso nos equilibró un poco la balanza, pero en general buena cantidad de los meses están por debajo de esta línea punteada, ¿cierto? Que es la línea de la normalidad. Puerto Montt, por ejemplo, llevamos desde agosto hasta octubre estando por debajo o bordeando recién el rango de normalidad, pero bien lejos de los promedios. Y de nuevo, junio y julio fueron los meses que aportaron la mayor cantidad de la precipitación acumulada. Entonces el resumen es que seguimos en sequía, las temperaturas han estado más bien por debajo de lo normal en cuanto a la mínima, y las máximas ya empezaron a aparecer valores por encima de los promedios. ¿Qué está pasando con las anomalías más de escala global o eh, el fenómeno del niño y la niña, principalmente la niña, ¿cierto? Que sabemos que nos ha acompañado ya hace bastante tiempo. Vemos anomalías bastante fuertes de temperatura superficial del mar, quizás de las más fuertes que habíamos visto en todo este periodo de la niña. Anomalías por debajo 1 grado en la zona del niño 1+2, en la zona del niño 4, y muy cercanas a 1 grado para el mes de septiembre en la zona del niño 3 y 3,4, y en general todas las zonas enfriándose un poco, ¿sí? Enfriándose fuertemente la costa peruana. Seguimos viendo esta dominancia también de las anomalías cálidas en esta región del Pacífico suroccidental, pero en general la niña o las anomalías de temperatura superficial del mar han estado intensas en los últimos meses y también en las últimas semanas, y vemos cómo en este periodo entre el 23 y el 29 de octubre las anomalías están por debajo de 1 grado en todas las regiones del Niño. Eso es más intenso de lo que habíamos visto en los últimos meses, ¿sí? ¿Hay algunos pulsos cálidos? Sí, pero hay pulsos fríos bastante intensos en este cambio entre una semana finalizando octubre y una semana a mediados de octubre. ¿Qué está pasando en términos de la evolución del fenómeno? Vemos que estamos en un momento bastante frío. En general, por ejemplo, en la zona del niño 1+2 no había estado tan frío como ahora,
sí en la zona del Niño 3, que tuvo un momento más frío a finales del año pasado, es decir, el segundo pulso de la Niña. En la zona del Niño 3-4 estamos bastante parecidos, y en la zona del Niño 4 de nuevo estamos en un momento más bien frío en comparación con el mismo fenómeno, pero con los meses anteriores. A pesar de eso, no hemos visto otro pulso frío desde el que se inició a principios de julio, aquí graficado con estas líneas punteadas, ¿cierto? Hemos tenido varios de estas ondas oceánicas que han enfriado, alternadas con algunas que han intentado calentar, no necesariamente calentado, pero lo han intentado. Y desde principios de julio que no vemos otra propagación de una onda. Eso puede ser bueno si es que lo que queremos en realidad es que el fenómeno termine, pero aún así estamos en un momento en el que se ve muy activo, ¿sí? Y eso también lo podemos ver con las anomalías de contenido de calor o la temperatura en una capa superior del océano, como está de nuevo en un mínimo muy parecido al que tuvimos a finales del año pasado. Sabemos también que los veranos son momentos de peak del fenómeno, ya sea Niño y la Niña, y estamos justamente en uno de esos peaks. Quedan todavía anomalías negativas por debajo de la superficie del océano. Eso es lo que intentan mostrar estas figuras en la evolución, aunque empiezan a aparecer anomalías importantes cálidas también por debajo de la superficie, aunque bastante por debajo aún, a alrededor de 150 metros por debajo de la superficie. Así que, si bien hay potencial aún para seguir manteniendo estas anomalías frías, ya empiezan a aparecer anomalías cálidas que eventualmente van a favorecer que el fenómeno se empiece a debilitar. ¿Qué está pasando con respecto a las variables atmosféricas asociadas a la Niña? Vemos que los vientos alisios, representados acá con los colores más bien azules, han estado más intensos de lo normal en todo el Pacífico. Eso es una característica típica de la Niña, así que la atmósfera está respondiendo también bastante acoplada a lo que está haciendo el océano. También lo que están haciendo las nubes, o las nubes asociadas al fenómeno, o las tormentas asociadas al fenómeno, en general, supresión de la convección en el Pacífico ecuatorial y aumento de esta hacia el Índico o el continente marítimo, ¿sí? Eso también es típico de la Niña. Si intentamos combinar varias cosas y lo combinamos también con este índice atmosférico o de las presiones, el índice del IOS, ¿cierto? Vemos que está todo muy robusto, o sea, ausencia de convección en el Pacífico, alisios intensificados y los vientos en altura del oeste intensificados, y estos centros de circulación anómala. Esto es lo que veríamos en una gráfica esquemática como una intensificación de la celda de Walker, en que las tormentas están en la parte de Indonesia, y por lo tanto el descenso está ocurriendo sobre el Pacífico y sobre parte de Sudamérica. Entonces, el fenómeno está bastante robusto y no hay señales todavía de que se esté debilitando. A pesar de que sabemos, ¿cierto?, de que los modelos ya proyectan cierto término, pero al menos al día de hoy está bastante sano. Ahora, ¿dónde están puestas las fichas para comenzar el debilitamiento o parte de estas, ¿cierto? Además de esas anomalías cálidas que veíamos por debajo de la superficie del océano, es este pequeño pulso hacia la fase 7-8 de la oscilación de Madden y Julian, que hace mucho tiempo no veíamos que la oscilación de Madden y Julian se dé una vuelta por el Pacífico Occidental, ¿sí? Y sabemos que los pulsos de viento del oeste favorecen más bien los niños, es decir, los calentamientos, y no tanto a las niñas. Así que tener un pulso de viento del oeste eventual, ¿cierto?, asociado a la oscilación de Madden y Julian en el Pacífico Occidental, podría de alguna forma comenzar el decaimiento de la Niña, ¿sí? Pero eso hay que ver qué tan intensos puedan ser estas eventuales, porque aún no ocurren pulsos de vientos del oeste. Pero la Madden Julian en octubre, como vemos, estuvo más bien en el continente marítimo, y eso es lo que veíamos en las anomalías de OLR, ¿cierto?, y de nubosidad. Así que son ligeramente alentadora esta señal de que la Madden Julian se va hacia el Pacífico Occidental. Con respecto a la oscilación antártica, ha estado más bien positiva desde mediados de agosto. Se revirtió ligeramente a finales de octubre, pero de nuevo ahora volvió a principios de noviembre a estar muy positiva, ¿sí? Así que no hay mucha novedad con respecto a lo que ha pasado con la oscilación antártica.
Y vemos cómo esta figura muestra la precipitación arriba en la zona centro-norte de Chile y abajo muestra en azul el índice de la oscilación antártica, y los circulitos muestran la fase de la Madden-Julian día a día. Está graduada acá a la derecha, la fase de la Madden-Julian, en que sobre esta línea son las fases favorables para las precipitaciones en Chile de la Madden y Julian, mientras que en la parte inferior del gráfico quedan aquellas fases desfavorables asociadas también a la fase negativa de la oscilación antártica. Y vemos cómo desde mediados de agosto solo hubo un pulso más de una fase ligeramente favorable para las precipitaciones asociadas a la MGO, y ahora recién tenemos otro pulso, otra pequeña vuelta de la Madden-Julian por fases favorables, pero tuvimos un silencio de la Madden-Julian. Estuvo bastante inactiva de nuevo en este último periodo, y la oscilación antártica muy positiva, coincidiendo con escasez de precipitación, aunque sabemos también que aquí está la estacionalidad involucrada, ¿cierto? Y no es solo esto lo que favorece o desfavorece las precipitaciones, pero si lo vemos más hacia el sur también, los pulsos de precipitación han disminuido significativamente en comparación con lo que vimos en julio, sobre todo en julio, en que tuvimos varios días con fases favorables para las precipitaciones asociadas a la Madden-Julian, además de periodos en que la oscilación antártica se revirtió también a su fase más negativa. Así que esto es más o menos el resumen de esas anomalías que hemos visto con esta niña que aún está muy, muy robusta, ¿cierto? Así que veamos qué nos indica el pronóstico para noviembre y para el trimestre de noviembre a enero, que es nuestra primera mirada al 2023, ¿cierto? Como les decía, la Madden-Julian dándose esta vuelta por la fase 7, aunque lamentablemente el pronóstico dice que esto no va a durar muchos días más, si bien hay ligera dispersión, pero volvería a estar inactiva. De nuevo, esto podría ser entre qué tanto la Madden-Julian podría afectar a la niña, que la Madden-Julian se dé esta vuelta hacia el Pacífico Occidental en la fase 7 o 8, pero qué tanto la niña está también forzando de que la Madden-Julian no se dé o no perdure más en la fase 8. Vamos a ver qué puede provocar este pulso de la Madden-Julian en esta fase, a ver si es que hay algún pulso de viento del oeste. Hace unas semanas los modelos indicaban que sí podía ocurrir un pulso de viento del oeste. No necesariamente tan intenso, pero hay que ver. Con respecto a la oscilación antártica, no hay muchas novedades y el pronóstico indica dominancia de la fase positiva hasta la segunda semana del mes de noviembre, o sea, perdón, la segunda mitad del mes de noviembre. Si esto lo llevamos al pronóstico de precipitación que nos muestran algunos centros internacionales para el mes de noviembre, vemos que domina fuertemente una señal de menos precipitaciones de lo normal, incluso en el altiplano chileno. Sabemos que en esta época empiezan las precipitaciones estivales, quizás en noviembre es recién el comienzo, y por eso está esta señal más bien negativa. La zona centro-sur del país más bien negativo, es decir, menos precipitaciones de lo normal. Coincide muy bien con el pronóstico emitido por nosotros, que sabemos que es una ensamblada de muchos modelos, y vemos que empieza a aparecer fuertemente esta señal de estación seca, es decir, muy poca precipitación en general, pero desde el Maule hasta el sur domina fuertemente la señal de menos precipitaciones de lo normal. ¿Sí? Así que muy similar a lo que habíamos visto para el mes de octubre y también lo que se verificó en el mes de octubre. Acá está el pronóstico estación por estación, ¿cierto? Que ustedes pueden revisar con detalle con los rangos de normalidad para las distintas estaciones. Si alejamos la mirada ahora y nos vamos al trimestre, noviembre, diciembre, enero, vemos que la probabilidad de la niña es muy alta y decae no tanto hacia el trimestre diciembre, enero, febrero. Es decir, los modelos están bastante seguros de que todo el verano debiese ser de la niña, ¿cierto? Recién en el trimestre febrero, marzo, abril, gana la probabilidad de la neutralidad por sobre la niña. Es decir, en algún momento entre enero, febrero y marzo, y febrero, marzo, abril, la niña debiese de caer al punto en que la normalidad podría superar, ¿cierto? Es decir, entrar en valores no por debajo de los menos 0,5 de anomalía, ¿sí? Mirando hacia el otoño ya, que es nuestra temporada, el comienzo de nuestra temporada lluviosa, al menos en la zona central, vemos que domina con fuerza la probabilidad de que estemos en una condición neutral, ¿sí? Y ya entrando hacia el invierno, recién
empiezan a aparecer una mayor probabilidad del niño, pero muy lejos todavía de superar la probabilidad de la neutralidad. Es decir, si este pronóstico se verifica, ¿cierto? Deberíamos estar con un otoño y comienzos del invierno con neutralidad. Eso también es lo que indica, bueno, estas barras muestran la dispersión de los valores de temperatura, hay un modelo escapado que calienta todo muy rápido, pero en general vemos que el calentamiento es bastante lento y solo hacia el trimestre febrero, marzo, abril los valores están dentro del 0,5 menos 0,5, ¿sí? La niña está muy cerca de estar en moderado actualmente, aunque domina la probabilidad de que el trimestre de noviembre, diciembre, enero sea con la niña más bien con una categoría débil, ¿sí? Y eso también para enero y para febrero, enero, febrero, marzo, perdón. ¿Cómo son estos periodos, noviembre, marzo, con la niña? Si miramos qué es más frecuente, no anomalía de las variables, sino que es más recurrente que ocurra. Así que nos hicimos esa pregunta: ¿qué tan frecuente es que la precipitación esté por encima de lo normal? ¿Cierto? Y vemos cómo en el altiplano dominan colores amarillo y rojo. Eso significa que es frecuente, o sea, es más del 50% de las niñas y por sobre el 70-80% de las niñas son más lluviosas de lo normal en el altiplano, ¿sí? Eso lo conocemos, ¿cierto? Esa señal que tiene ahí la niña con el altiplano. Pero si vemos toda la costa del norte hacia la zona centro, dominan en general los colores verdes a azules, es decir, menos de un 40% de las niñas son lluviosas en esta región, ¿sí? O sea, podemos decir que el 70-80% de las niñas son más bien secas en la zona centro del país. Vemos en este tramo entre la Araucanía y los lagos, en que ya empieza a ser como 50-50 quizá, ¿sí? La mitad de las niñas son lluviosas y la mitad de las niñas no son lluviosas, y hacia el sur domina de nuevo un poquito la probabilidad de que sean más bien lluviosas, al menos por el lado oeste de la cordillera, ¿sí? Así que en Aysén podríamos tener una probabilidad entre un 50 y un 60% de que las niñas sean por encima del promedio en cuanto a las precipitaciones. Si nos vamos a mirar las temperaturas, que es bastante parecido el resultado tanto para la temperatura mínima y máxima, aquí la pregunta es qué tan frecuente es que estén por encima de los promedios normales, y vemos como en el norte es poco probable, o sea, las niñas es más frecuente que las niñas provoquen anomalías frías de la temperatura máxima y la temperatura mínima. Pero si miramos desde la zona centro hacia el sur, en general domina esta señal de que es más frecuente que las niñas sean cálidas en la zona centro y en la zona sur. Sobre todo en la zona central, en que en tanto para la temperatura mínima y máxima estamos entre un 80, casi 90% de las niñas son más cálidas que lo normal, tanto en la mínima como en la máxima. Esta es solo una mirada histórica, ¿cierto? No representa un pronóstico, pero nos da una idea de cómo son estos periodos noviembre, marzo bajo la influencia de la niña. Ahora sí, mirando pronósticos, vemos los pronósticos de dos centros internacionales y ambos coinciden, una señal más bien seca en la zona entre el Biobío y los lagos, principalmente, ¿sí? Hay algo de incertidumbre en la zona del altiplano. Estos son productos grillados relativamente gruesos, si es que lo pensamos en términos de la resolución espacial. Así que hay una incertidumbre ahí asociada a estos modelos en lo que va a pasar en el extremo norte y también en el extremo sur, en que al menos el pronóstico de IRI muestra algunas mayores probabilidades de sobre lo normal, algo parecido a lo que muestra este centro coreano de AP. Nuestro pronóstico coincide bastante bien con estos pronósticos en todo el tramo centro-sur del país. Desde, de nuevo, el sur de la región de Higgins, Talca, hasta más o menos el norte de la región de Aysén, esperamos que una condición por debajo de lo normal en cuanto a la precipitación. Muy parecido a lo que vimos para el pronóstico para el mes de noviembre y lo que hemos venido observando en los últimos meses. Con respecto al altiplano, empieza a aparecer esta señal de una condición más lluviosa de lo normal. Y de nuevo, como les mostré anteriormente, muy asociado a lo que hacen en general las niñas en el altiplano. Así que estamos bajo la presencia de la niña, debiésemos estar todo el verano con la presencia de la niña. El pronóstico nos indica una probabilidad mayor de una condición lluviosa en ese sector. Y hacia la Patagonia chilena hay más incertidumbre.
pero esperamos una condición normal o lluviosa, ¿sí? Pero hay mucha incertidumbre, como les voy a mostrar en esta tabla. Vemos que hay muchas estaciones con una marca de indefinido en el sector altiplánico. Así que más lluvias de lo normal en general en el altiplano, menos precipitaciones de lo normal en el centro-sur del país, mucha incertidumbre en la Patagonia, pero con una ligera tendencia al sobre lo normal. Con respecto a la temperatura mínima, el pronóstico indica el altiplano, parte del altiplano al menos, y la Patagonia con una mínima por encima del promedio. Mucha incertidumbre nos dio en el tramo entre los ríos y los lagos, y una condición más bien por debajo de lo normal de la temperatura mínima en todo el resto del país, desde Arica hasta más o menos Concepción. Todo esto es para el trimestre noviembre, diciembre, enero, ¿cierto? Aquí están las tablas y como ven hay mucha incertidumbre y hay bastante dispersión en general en los resultados. Ustedes saben, este mapa es más bien esquemático de lo que es el pronóstico, pero la tabla muestra más el detalle de distintas estaciones, ¿cierto? Así que acá hay mucha incertidumbre, o sea, no incertidumbre, sino que variabilidad en el resultado en la zona central, sobre todo. Con respecto a la temperatura máxima, hay menos de esta dispersión de los resultados y vemos que la costa del norte y parte del norte también, interior, tendría temperaturas máximas por debajo de los promedios, pero la zona centro y sur, desde el sur de la región de Atacama, o sea, parte de la región de Coquimbo, hacia los lagos Aysén, esperamos máximas por encima del promedio, ¿sí? Y en la región de la Patagonia nos dio un resultado distinto a lo que se ha observado en el último tiempo, que es una condición más bien por debajo del promedio en cuanto a la temperatura máxima, del rango de normalidad, ¿cierto? Así que eso se puede ver también en la tabla, cómo domina en general la condición bajo lo normal en la costa del norte, la condición sobre lo normal domina fuertemente en el resto del país, sobre todo en la zona interior de la región de Coquimbo, Valparaíso, región metropolitana hacia el sur, y en el extremo sur una condición, si bien con algo de incertidumbre, pero dominando una categoría bajo lo normal. Y con eso hicimos nuestra revisión de las condiciones observadas y del pronóstico para el próximo mes y los próximos 3 meses.